Los primeros juristas valencianos datan de la Baja Edad Media. Valencia fue calificada como maestra en las artes de la legislación. En ella, el rey Jaume I, por ejemplo, otorgó unos fueros propios que desplazaron a los del Reino de Aragón. Sirvieron de espejo para la creación del Tribunal del Consulado del Mar, cuna y origen del nuevo derecho mercantil, o el Tribunal de las Aguas, del que surgió todo el derecho de aguas del mundo. Y gracias a nuestros juristas tuvimos en Valencia, por ejemplo, la primera imprenta de toda España. Juriconsultos se les llamaba, que prácticamente ejercían de filósofos, por cuanto su actividad tenía por objeto y por finalidad el amor y la práctica de la justicia. Ha pasado un tiempito desde la Baja Edad Media, pero la legislación y la jurisprudencia resultan más importantes que nunca, y más en este mundo desbocado. Por ello, los valencianos contamos, por ejemplo, entre otras instituciones, con una comisión en defensa de la competencia, un organismo encargado de preservar el funcionamiento competitivo del mercado valenciano. Francisco González, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, es su nuevo presidente y queríamos escucharle. Bienvenido. Gracias, James. Bueno, hablando de grandes juristas que ha habido en la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son los más destacados para usted? Ligando con tu introducción, la verdad es que Valencia es una tierra de juristas. Aquí la Facultad de Derecho estuvo en el origen en 1499 de la Universidad de Valencia y por tanto es una de las facultades que desde el origen ha estado formando universitarios y bueno, pues, hay algunos muy destacados, Gregorio Mayans, por ejemplo, que fue un padre de la Ilustración en España e incluso con influencia europea. Si me hablas de juristas destacados, yo creo que cualquier jurista vivo actual pues recordará a Francisco Tomás y Valiente y a Manuel Bosch Tapón, asesinados por ETA, ambos con un lugar, con una plaza dedicada en el campus de nuestra universidad, Sí. Pero que no tienen, lógicamente, un reconocimiento por el hecho de su penoso fallecimiento, sino que realmente han demostrado con el tiempo, porque el ser insigne no te lo dan los coetáneos, ¿no? Te lo da el tiempo, y han demostrado con el tiempo y su influencia en sus escuelas, en sus estudios, bueno, que fueron dos juristas de una talla excepcional, ¿no? Así pues, vale la pena creer en esto, Sí. y la jurisprudencia es más que necesaria y más en estos tiempos. De modo que vamos a conocer en qué consiste la Comisión de la Competencia, cuáles son sus funciones, cuáles son sus retos. Bien, la Comisión de Defensa de la Competencia es muchas veces vista como un organismo un tanto incómodo. Bueno, todas las autoridades de defensa de la competencia, porque claro, fiscalizan acuerdos entre empresas, entre entidades profesionales, colegiados en colegios profesionales, que lógicamente están adoptados, se supone que en beneficio de ellos, y aquí viene uno a fiscalizar, a sancionar, a inspeccionar este tipo de acuerdos. Pero yo creo que, aunque el decreto que reglamenta la comisión enumera muchas funciones, alguna de ellas, pues acaso luego te comentaré que son objetivos que tengo como prioritarios, yo siempre digo que en realidad los organismos de defensa de la competencia lo que velan es por el mantenimiento de un terreno del juego transparente, competitivo, leal, donde los emprendedores, las empresas puedan desarrollar sus ideas, porque ahora que tanto hablamos de emprendeduría para salir de la crisis, es curioso que los mayores obstáculos que tiene que afrontar un nuevo empresario no tienen que ver, para implantar su negocio, no tienen que ver muchas veces con los obstáculos propios de desarrollar su modelo de negocio, sino con barreras de acceso al mercado, conductas de abuso de posición de dominio de otras empresas, y por tanto yo creo que es un papel pues muy, muy interesante, ¿no? ¿Y cuáles son los principales conflictos, pues? Bueno, tanto en la Comisión Valenciana, bueno, antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, la ha cambiado a Comisión, como en el resto de organismos nacionales, la parte del león se la llevan los acuerdos de fijación de precios, de reparto de mercados, que son las conductas colusorias más habituales cuantitativamente, dentro de las que prohíbe la Ley de Defensa de la Competencia Española de 2007. Hay otro número de posibles circunstancias también fiscalizadas, como el abuso de posición de dominio o imponer contratos para poder acceder a otro contrato, pero yo creo que fijación de precios y reparto de mercado son las conductas más habituales, ¿no? Para el que se esté planteando montar una empresa, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Cuáles deberían ser
las nociones básicas, los principales riesgos a los que debería exponerse en esa maravillosa aventura. Bueno, yo, aprovechando la pregunta, sí que quiero comentarte con algo que me he dejado por responder antes, ¿no? Sí. Que era cuáles eran mis retos, porque ligan con lo que estás planteando. Bueno, hay un montón de competencias. Lógicamente, la competencia fundamental es sancionadora. Los expedientes instruidos por el Servicio de Defensa de la Competencia son sancionados, con multas, en su caso, por el organismo que presido. Pero luego hay una parte importante de las funciones de la Comisión de Defensa de la Competencia que tienen que ver con el impulso, con la información, con una cultura de la competencia en el mercado valenciano. Y ahí hemos ya esbozado, en el breve tiempo en el que estoy en el cargo, pues una serie de actuaciones mensuales con colegios profesionales, queremos hacerlas, con agricultores, porque ahora se firma la nueva política agraria común en septiembre, que va a presionar un poco a determinadas conductas habituales en el sector agrario desde el punto de vista de la competencia, y queremos hacer de comunicadores y con empresarios nuevos y tradicionales, ¿no? Para esto es una tarea muy complicada, ¿no? Hace falta un entente por parte de todos, ¿no? Por parte de los políticos, de los empresarios, de las sociedades, todo. En fin, va con el género humano, ¿no? El moverse un poco, la capacidad de supervivencia y a ver quién se puede salvar en esta, ¿no? Cambiar y establecer esa ética que sea la que nos dicte por dónde tenemos que ir es una tarea de años y años y años. Pero ¿cuáles son, para conseguir esa utopía hay que ir dando pequeños pasitos, claro está? ¿Cuál sería el principal cambio de mentalidad que, al margen de la tarea que hagan ustedes en la comisión, debería impregnar a los empresarios? En épocas de crisis, lo humano es buscar, y los espectadores me van a entender, acuerdos restrictivos de la competencia. Es decir, ante una situación de crisis, lo humano es: voy a ponerme de acuerdo con mis competidores, vamos a cerrar mercado, vamos a intentar fijar unos precios que me permitan un determinado margen de ganancia. Es decir, voy a intentar que la competencia no mengue más mi margen de beneficio. Pero esto no conduce a la competitividad, esto conduce a un fracaso mayor. Es decir, los principales sujetos operadores económicos, los empresarios, las empresas se tienen que dar cuenta, yo creo que mucho de esto se ha avanzado ya, que ese tipo de actuaciones a largo plazo no tienen ninguna salida, porque a largo plazo hay que ser competitivos en un mercado global. Y por tanto esas tentaciones de decir: vamos a poner aquí unos acuerdos que nos permitan dar, yo creo que hay que erradicarlos del espíritu emprendedor, ¿no? Y por tanto ver que las reglas del juego son para todos. Para eso los órganos de defensa de la competencia tienen que dar un ejemplo en su actuación, ¿no? Y que de esa forma, y buscando lo que siempre se dice, ¿no? El valor añadido, ¿no? Aportar algo que no aportan los competidores, es la única forma de salir de este bache, ¿no? Es complicado. Es complicado que se entienda, que se asuma y que se diga: bueno, pues yo voy a ser el primero que practique este juego limpio. Pero bueno, poquito a poco debería ir calando esa conciencia, ¿no? Sí. Nuestra intención, por ejemplo, es, más allá de lo que son infracciones, sanciones, etcétera, como ya te he dicho, que es una función capital de la comisión, yo como... lógicamente soy un técnico, yo provengo de la universidad, tengo espíritu universitario, y por lo tanto sí que quiero hacer un calendario de reuniones con colegios profesionales. Hay 120 colegios en la Comunidad Valenciana. 120. Y por tanto intentar depurar algunos de los acuerdos, algunas de las prácticas, dando nuestro servicio, ¿no? Para que fomentar precisamente ese espíritu competitivo. ¿Qué le pediría a la clase política y a la empresarial? Bueno, la clase política, yo creo que en este terreno en el que estamos hablando, también tendría que fomentar lo máximo posible la competitividad en el terreno de juego, y eso se consigue con mucha transparencia. Estamos viendo iniciativas legislativas en este terreno, la transparencia, pero es que es básico, porque si no desanimas a la empresa. Es decir, si la empresa considera que para competir no bastan sus productos, no basta su saber hacer, no sabe su estrategia de marketing, sino que hay que hacer algo más, pues eso enturbia mucho la competencia entre empresas. Yo creo que el camino hacia la transparencia tiene que profundizarse, ¿no? Por parte de los políticos. Y los empresarios, bueno, que busquen valor añadido. Lógicamente, en un mundo de Internet y globalizado, el comercio y el empresario tradicional de comprar para revender, de intermediarios sin aportar valor, pues yo creo que va a tener las horas contadas, ¿no? Hay que buscar otros nichos de mercado, ¿no? Ha sido un verdadero placer escucharle. Gracias. Que cunda ese ejemplo y que poquito a poco vaya cambiando la mentalidad entre todos. Pensamos que merece la pena. Gracias.
Francisco González, nuevo presidente de la Comisión de la Competencia en la Comunidad Valenciana. Gracias a vosotros. Mucha suerte en el desempeño de su cargo.